Guten Tag, herzlich willkommen. Bienvenidos. Vamos a comenzar con su clase de idioma alemán, de Deutsch, y vamos a comenzar practicando con la frase que vimos el día de ayer. Para ayudarnos un poquito, ¿verdad? Vamos a poner acá ya la frase que habíamos sacado de acuerdo a la pronunciación del alfabeto fonético internacional. Aquí tendríamos la frase, digamos, de esta semana. Ahora. Vamos a hacer una transliteración para hacer una comparativa entre la pronunciación del IPA y la pronunciación con los sonidos del español. Entonces, esta hemos dicho que es como que digamos una G, ¿verdad? Una algo, una más, no la G, no así como G, G. Es un poquito como una mezcla entre una G y una J realmente. Entonces, dejemos la G, que creo que es la más fácil para sacar. Esto decimos que lo podemos decir como día. Eso definitivamente va a quedar como kaina, con shua, transliterando el shua como una UH. Esto nos va a quedar como zogen, con una J. Hemos dicho que podemos hacer sonar esa R gutural en el caso del español. Esta nos va a quedar igual, no le haríamos ningún cambio, esta quedaría igual y la última también. Entonces, ahí lo que estaríamos haciendo es transliterando al español la frase que vimos el día de ayer. Mag dir keiner sagen, sagst du. Esa vendría siendo la frase. Recuerden que con eso estaríamos diciendo básicamente no te preocupes, ¿verdad? No te preocupes. Sagst du sería diciendo tú. Hemos dicho que así es más o menos la traducción en el alemán de esta frase. Bueno, vamos a practicar entonces primero con la frase y luego vamos a ver en la clase a analizar el versículo, que recuerden que nos quedó pendiente el día de ayer. Bueno, entonces vamos a ubicarlo por acá y voy a escucharles a continuación decir la frase del versículo. Todavía no el versículo, ese lo vamos a ver más despacio en la clase de hoy. Bueno, voy en el orden en el que está en la sala. Belén es la primera en participar. Mach dir kein Sorgen, kannst du. Danke, gut, muy bien. Jacqueline, es su turno. Mach dir keine Sorgen, sagst du. Danke, bien, gut. Miguel Ernesto. Mach dir keine Sorgen, sagst du. Danke, gut, muy bien. Sonia Velázquez nos indica si puede participar. Bueno, la dejo pendiente, no se preocupe. Vale, entonces ahí tenemos la frase. ¿Qué vamos a hacer hoy? Vamos a seguir. Recuerda que ayer vimos y decíamos, bueno, de todas esas palabras, solo hay una que tiene la R gutural, R francesa, R volar. Como le querramos llamar, es esa R que suena a, a. Es el sonido Bien, ahora vamos a hacer lo mismo, pero con el resto del versículo. Entonces voy a generar un poquito aquí de espacio porque hoy no voy a irlo a traer así palabra por palabra. Ayer hicimos la demostración de eso. Al contrario, hoy la voy a poner para que avancemos un poquito con ello. La vamos a poner ya transliterada, digamos, del alfabeto fonético internacional. Em, para que vayamos viendo las palabras. Y sí, hay algunas que le vamos a prestar un poquito de atención, sobre todo porque, bueno, hay un par de palabras que he dejado la pronunciación con la R gutural, pero debemos de saber que este mm, tiene otro sonido. No solo se puede hacer con la R gutural, algunas de ellas, sino que se puede hacer con otro sonido. Vaya. Eso sería en primer lugar el nombre del libro, ¿verdad? Y lo que vendría siendo el número 631, por así decirlo, que es el versículo que corresponde. De eso nada más mencionar que lo que vendría siendo el Dreizig, ¿recuerdan? La semana pasada vimos lo del Dreizig, Dreizig.
que es 30. En este caso, se pronuncia al final y al principio se pronunciaría algo como Ainun. Ainun. En este caso, Ainun es para 1. Entonces, desde el número 21, digamos en adelante, el alemán tiene una cosa como que va al revés. Es como que dijéramos 1 y 30. Algo así es la forma en la que se debe de pronunciar. De Ainun 30. Para que nos quede más clarito, lo voy a ir poniendo así con la transliteración en color azul. Entonces, en rot, en rojo, va a quedar lo que vendría siendo la frase o la palabra. Y luego en azul vamos a ir poniendo lo que vendría siendo la transcripción fonética. Entonces, esa vendría siendo, para decir la parte del versículo, Mateo 6, 31. Ahí hemos visto el 30 que lleva R gutural. Eso ya lo venimos arrastrando como desde la semana pasada. Bueno, ahora vamos a ver, voy a ir poniendo como línea por línea el versículo. Esta va a ser como la primera línea. Dejar por acá. Vamos a poner la que va a ser como la segunda línea. Ser esta. Y voy a agregar lo que vendría siendo la última línea. Estas van a ir quedando en rojo. Y ahora vamos a poner en azul ya la transliteración. La transliteración se sacaría igual que como mostramos el día de ayer, ¿verdad? Nos tocaría. Hay algunas herramientas en línea, por ejemplo, pero son más que todo para el idioma inglés. En el idioma inglés se pueden traducir así al IPA, bloques completos, digamos, de párrafo, un párrafo completo. Pero lamentablemente para el Deutsch no hay. Entonces, lo único que queda es irlas viendo así como palabra por palabra. Eh, Así que para la primera parte tendríamos esta de acá. Ya la vamos a ir viendo cada una. eh, y vamos a ir prestándole especial atención a las que vendrían siendo las eres francesas, guturales o uvulares. Recordemos que cualquier nombre es válido para este sonido. Y iríamos a la última. Ese es el versículo, ¿vale? Al inicio practicamos con la frase Mag dir keiner sagen. Du fue la frase que estuvimos practicando y ahora vamos a ir practicando con el versículo. Pero antes de leerlo cada uno, vamos a ir viendo las palabras donde hay eres guturales. Las vamos a ir destacando acá con un color diferente para que no se nos olvide que allí hay una R gutural. Bueno, ya habíamos dicho, ¿verdad? Que en este caso, esta de acá, en esta palabra, se comporta como R gutural para el número 30. 30, 30, dag, drag, 30. Luego encontramos acá esta que vendría siendo como darum, darum. ¿Ok? Otra R gutural, darum. Luego tenemos, bueno, luego está salt, ia, eh, en este caso Nietzsche. Y luego esta, fíjense que esta de acá la he puesto sin la R gutural, pero se puede hacer con R gutural. Le voy a poner acá una marquita nada más para tener en cuenta que esta palabra tiene dos sonidos. He dejado el sonido de la R como del español, de una R fuerte, como sagen, sagen, para que variemos un poquito de las R's. Pero se puede hacer con sagen, sagen, con R gutural. Luego tenemos ant y luego tenemos sagen. Bien. Em, la siguiente R gutural la encontraremos acá. Está was werden, was werden, werden. Vas, back, den. Vas, back, den. 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 Back, den.
Eh, esa palabra, por si hay, bueno, es que aquí tenemos un conjunto de palabras, porque es das Bagden, das Bagden. Em, lo lamento mucho por los que quizás no les guste mucho el inglés, pero en este caso tengo que recurrir al inglés para poder comparar algunas palabras y quizás así las entenderemos mejor. Pero, por ejemplo, aquí la palabra das, que pueden ver que es una W que suena a una V. Esto es como cuando en el inglés preguntamos algo con what. Es la pregunta de what. Y claro, eh, si conocen inglés, saben que esto se utiliza también, esa palabra, nada más que se usa con otro sonido. Se usa con un schwa, was, en el inglés para hacer bueno, es el pasado del verbo to be. Entonces se da como esa cosa acá, ¿verdad? De que en el Dutch significa esto, en inglés significa esto, y se usan sonidos o escrituras similares entre uno y otro. La otra que no puedo, digamos, dejar pasar es esta, precisamente, Backden. En el caso de Backden, eso es como el auxiliar will en el inglés. El will o el shall en el inglés se usa para tiempo futuro. Entonces, en el Deutsch, back then, se usa para eso. Es para tiempo futuro y hace lo mismo que el auxiliar will en inglés. O sea que cuando aquí dice was back then, wir essen, was back then, wir essen, essen es comer. Que si lo pensamos en inglés es eat as in eat. Bueno, en ese sentido, pues es como que dice, bueno, ¿qué vas a comer? ¿Ya? ¿Qué vas a comer? Realmente es es como una pregunta en el futuro. Eh, Luego sigue la misma frase y claro, vuelve a aparecer Backten. Y ya he dicho que werden es para decir algo en el futuro. Entonces, werden wir, y en este caso aparece otra R gutural en esta palabra, que es trinken, trinken, trinken. Esto es beber o tomar. Y si ustedes se recuerdan en inglés, esto se dice drink. Entonces, creo que amerita que hoy hagamos muchas referencias al inglés, por lo menos en algunas de estas palabras. Y es que decimos que essen es como eats, comer. Y en ese caso, drinken sería como drink, drinken, drink. Bueno, sigamos con la otra parte. Luego tenemos un vomit, back then, vuelve a aparecer. Y es porque ese versículo igual en inglés repite varias veces esto mismo, ¿verdad? Es como una pregunta, ¿verdad? En español nos dice no os afanéis diciendo qué beberemos, qué comeremos, qué vestiremos. Entonces, más o menos esa es la línea que mantiene. Y por eso, en este caso, el futuro es esa palabra dachten sobre lo que vendría siendo alguno, digamos, de las palabras. Bueno, y luego terminamos con Beyond Leiden. Aquí ya no hay eres guturales. De hecho, esta palabra que está acá, esta de acá se desprende de esta. Y es como decir nosotros, por ejemplo. Algo así vendría siendo esta frase como Vomit werden via uns Kleiden, como quien dice esto es parecido al vas, nada más que esto es con cómo, es como el cómo, vomit, vomit werden via uns, cómo nos vestiremos, algo así vendría siendo la traducción de esto. ¿Verdad? ¿Cómo nos vestiremos? Ya que Kleiden ya habíamos dicho que tiene que ver con vestir, ¿verdad? Con vestir.
Bueno, esa última sí no se parece mucho al inglés, ¿verdad? Porque en el caso del inglés tenemos dressing, Leiden, es muy diferente. Pero tenemos ya un buen grupo, ¿verdad? Varias eres guturales reunidas en el versículo. Así que a practicarlas, ¿verdad? Vamos a practicar con este versículo. Cada uno ahorita va a ir leyéndome el versículo, guíese de lo que vendría siendo la transcripción que hemos puesto del IPA, diciendo Matthäus 6, 31, darum soll ihr nicht sagen und sagen, was werden wir essen, was werden wir trinken, womit werden wir uns kleiden. Quiero que hagamos algo para que se les escuche un poquito más entonado, porque a veces lo leemos, pero quizás no lo entonamos de la manera correcta. Normalmente se nos dice que los signos de puntuación sirven para hacer esas pausas, pero a veces hay algunas frases que no tienen esas pausas. Entonces, voy a ponerles acá, voy a quitar esto ahorita y voy a ponerles más o menos donde quiero que ustedes vayan haciendo la pausa. Es decir, para que puedan practicar un poco más su entonación del idioma alemán y que se escuche más fluido, porque la fluidez no tiene que ver con hablar rápido, tiene que ver con entonar, ¿verdad?, bien las palabras. Vamos a agregar acá. Vale. Esto es Matthäus 6, 31. Esa tenemos que decirla así de corrido. Ahí no hay donde hacer pausa. Pero en esta sí. En la siguiente sí conviene hacer una pequeña pausa. Darum son y Nick. Hasta ahí. Ahí les recomiendo hacer la primera pausa. Darum soll y Nick. Y luego dicen sagen und sagen. Sagen und sagen. Traten de seguir como acá, como decir dos bloques. Entonces, digo la primera sí tiene que salir toda de un solo. Matthäus 6, 31, y luego darum soll ihr nicht sagen und sagen. Luego vamos con la siguiente. En la siguiente tenemos la ventaja de que hay comas. Entonces ahí es donde debemos de hacer la pausa. Debemos decir, was werden wir essen? Hasta ahí. Was werden wir essen? Y luego una otra frase. Was werden wir trinken? Was werden wir trinken? Y luego, la última, que diríamos, womit werden wir uns kleiden? Esa sí tendría que ser como una sola. Womit werden wir uns kleiden? Bueno, vamos a escucharles entonces a cada uno practicar con el versículo de esta semana, en donde lo que estamos haciendo es aplicar ese texto con eres guturales, identificar las eres guturales. Obviamente, las eres guturales solo las podemos identificar o escuchándolas cuando ya hemos hecho mucha práctica, escuchamos de repente esa con aquello que hemos dicho de la ra, re, ro, ru, uk. Espero que hayan estado haciendo en casita sus ejercicios. Y si no lo tenemos, si es algo textual, pues la única forma de saber dónde van esas series culturales para nosotros es yendo a Wiktionary, a extraer dónde aparece esa R como mayúscula que está de cabeza y que está además como al revés de la R normal. Bien, comienzo. La primera en participar va a ser Belén. Matthew 6, 26. Dann sei it nicht. Sorgen und Sagen, was werden wir essen, was werden wir trinken, womit wissen wir gut klein. Danke. Yo, muy bien, Belén, gracias. Bueno, me dice Alison si puede participar. Matthäus 6, 31. Darum soll ich
Nicht. Sagen het sagen. Wat werden wir essen? Was werden wir trinken? Womit werden wir uns kleiden? Danke, good, muy bien. Jacqueline, sería su turno. Matthäus 6:61. Daran sagt ihr nicht, sagen und sagen. Was werden wir essen? Was werden wir trinken? Womit werden wir uns kleiden? Good, danke. Bien, muy bien. Miguel, sería ahora su turno de participar. Matthäus 6:63. Darum soll ich mich sagen und sagen, was werden wir essen? Was werden wir trinken? Wo wir werden wir kleiden? Good, danke, muy bien. Gracias. Y Sonia nos indica si podrá participarnos con esta parte del versículo. ¿Sí? Ok, adelante. Matthäus 6:31. Darum soll ein mich sorgen und sagen, was werden wir essen, was werden wir trinken, womit werden wir uns kleiden. Good, muy bien. Bueno, los felicito, todos han hecho un muy buen esfuerzo. Hay que tener cuidado con algunas cosas, ¿verdad? No voy a decir así puntualmente, pero cada quien creo que puede más o menos atrapar la idea de algunas cosas. En primer lugar, cuidadito con esto, no hay que decirlo como y. Si usted dice six, suena más a inglés, suena más al 6 del inglés. Este es sechs. Esta es E abierta, es sechs. Igual que esta. Recuerden que es Mateus, Mateus. Entonces suena la E y la U corta. En este caso, luego, bueno, es necesario ver quizás algo otras eres, como esta que está acá, miren, que como va al final, no se pronuncia como ere, sino que se pronuncia con esto, que es una A media centralizada. Es como ia, ia, no es ia como nosotros hacemos hacia el frente, es ia. Con estos hay que tener cuidado también con estas Ds que se convierten en T. Ant, ant. Que recordemos que este es el I. Ya, este es el I. Luego, con esta, ojo, la W en el alemán, cuando va al principio de las palabras, suena a V, ya, o a B, B, a esta B. B como vas, como vía, ¿no? Vía. Que de paso esa tendría dos características. Esta tiene la característica de la R al final, tiene la característica de la W al principio, que suena como una V, y esta que va a sonar con esa A, se hace un sonido vocal. Ahora, si rescato esta de acá, la de sagen, estaríamos en presencia de tres sonidos de lo que vendrían siendo las Rs en el Deutsch. R gutural o ovular en estas. R fuerte, como la del español, como la ra, sagen, sagen. Y esto se da en muchas palabras. Hay muchas palabras en alemán que puede ser pronunciada ya sea la gutural o la R fuerte, pero en las que están acá así, que les he dejado aquí, en su mayoría no. Luego encontraríamos varias veces, ¿verdad? La palabra esa, que recuerden que es por el pronombre, ¿verdad? Es el pronombre eh, para ustedes. En este caso, ¿verdad? Termina en R y tiene esa situación donde la R no suena, sino que suena como una vocal. Bueno,
Importante, no confundirnos con los sonidos vocales. Miren, entre los sonidos vocales a destacar, siempre que veamos esta es E abierta. Esta es la nuestra, esta es la I corta. Ay, ay. No es como ay, es ay, nun. Esta es U corta, que se parece un poco a la U del español, pero no es tan prolongada. La U nuestra es U y esta es U, ay, nun. Luego tenemos esta, que es esa o corta, que la hacemos de pronunciar O, O. Y vean que aparece en Sol y Socken, que curiosamente son palabras que inician con SO, SO. Siempre vamos a ver ese patrón de sonar esa O corta en ese inicio. Luego esta palabra, si nosotros la leemos en español, va a sonar como esen. Y eso es lo que hay que evitar porque esta no suena a E, suena a schwa, esen, esen. Luego encontramos esta que es como la E, y esto sí es importante. En el inglés, por ejemplo, la E del español no existe en las palabras, existe nada más en diptongos. Pero en el Deutsch hay palabras que se usa la E abierta, que es similar a la del inglés, y hay palabras en las que podemos utilizar la E del español, que es una E más corta, más cerrada, perdón, la boca, y la encontramos en esta de Backden. Pero importante, no es Verden, es Backden, Backden. Bien, ahí estaríamos entonces con esta práctica. Y bueno, hoy me voy a despedir unos minutitos antes, ¿verdad? Vamos a finalizar con esta parte acá. Mañana tendríamos la pausa de la semana. Vamos a regresar con las clases el día jueves. Ese día vamos a continuar viendo el resto del material donde hay más que hablar o más que sacar de la R cultural y ir haciendo siempre esa comparativa, ¿verdad? Entre lo que vendría siendo la pronunciación con los sonidos transliterados al español y la pronunciación con lo que es el alfabeto fonético internacional. Bueno, vamos a despedirnos, vamos a decir danke, auf Wiedersehen, Danke, auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. auf Auf Wiedersehen, Wiedersehen. Wiedersehen. Wiedersehen, danke.